Muy buenos días. Hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos de la sangre que va acompañada de liberación de hemoglobina. Esa es la definición del diccionario de la Real Academia Española. La hemólisis es un fenómeno fisiológico que ocurre al final de la vida de los eritrocitos y en su mayor parte ocurre dentro de los macrófagos en el vaso, en la médula ósea y en el hígado. Ahí estas células, los macrófagos, detectan los eritrocitos que están envejecidos, se los comen, porque son células fagocíticas, y entonces lo digieren allá adentro. Ahí es donde se produce la mayor parte de la hemólisis. Se llama hemólisis intracelular o extravascular, como quieran llamarlo. Ahí se separa la hemoglobina, se toma la hemoglobina en esta digestión, se separa el grupo N de la globina, se separa el hierro del grupo N, el hierro pasa al almacén de hierro, al pool a reciclarse, las proteínas de la globina pues también pasan al pool de aminoácidos de la sangre para ser utilizadas sintetizando otras proteínas y el anillo tetrapirrólico que forma parte del grupo N se abre y al abrirse se convierte en bilirrubina y esta bilirrubina es liberada al plasma. Se recuperan los aminoácidos de proteína, se recupera el hierro y la bilirrubina para el plasma. Pero para el plasma va a tener función. Los eritrocitos viejos, los eritrocitos envejecidos y los eritrocitos dañados por cualquier causa que sea son destruidos. ¿Dónde? Donde ya decíamos, en las células fagocíticas reticulares de vaso, hígado y médula ósea. Ahí, como decíamos anteriormente, son reciclados sus componentes para ser reutilizado y la bilirrubina, que es el producto de la ruptura de la cadena del anillo tetrapirrólico que forma el grupo prostético M, la bilirrubina va a pasar a la sangre, pero esa bilirrubina no es soluble, entonces para mantenerse dentro de la sangre tiene que combinarse con albumina plasmática y se llama bilirrubina indirecta, que es la bilirrubina que da indirecto, o sea, hay que determinarla indirectamente en la reacción de medición de bilirrubina en general, la medición de Van der Leeuwen. Ahora, esta bilirrubina es captada por el hígado y en el hígado es conjugada con ácido glucurónico o con algunas otras sustancias, pero básicamente ácido glucurónico y va a formar glucoronato de bilirrubina, es la llamada bilirrubina conjugada o bilirrubina directa porque este es soluble y puede detectarse directamente en el plasma. La mayor parte de esta bilirrubina directa es liberada hacia vía digestiva y entonces aquí en la vía digestiva participa en la digestión. Ahí es reciclada también, se reabsorbe en la vía digestiva y pasa a la sangre y entonces la medimos en la sangre como bilirrubina conjugada. Son dos tipos de bilirrubina. Bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta que va unida a la albúmina. Bilirrubina conjugada o bilirrubina directa que ya es una sal de bilirrubina y que generalmente fue reabsorbida a nivel del tubo digestivo. La bilirrubina indirecta aumenta en relación con el grado de hemólisis. A mayor hemólisis, mayor cantidad de bilirrubina indirecta. Generalmente la cantidad es pequeña, pero cuando hay una gran hemólisis va aumentando. Por eso en las anemias hemolíticas aparece un aumento de la bilirrubina indirecta, porque es liberada en los macrófagos que han fagocitado, han comido estos eritrocitos y se libera entonces la bilirrubina a la sangre. Cuando los eritrocitos son destruidos fuera de los macrófagos, la situación es diferente. Es lo que se llama hemólisis intravascular. Esta hemólisis intravascular que no se produce dentro de las células fagocíticas, se produce fuera, la bilirrubina entonces es liberada directamente al plasma. Y esta bilirrubina viaja hasta el hígado es el que la capta, y en el hígado es que se separan las globulinas del grupo N, se abre el grupo N para utilizar la bilirrubina y se libera el hierro para los depósitos de almacenamiento. Ahí es donde se hace el gran reciclaje de la hemoglobina. Esto en caso de la hemólisis intravascular, no la que sea, no la hemólisis, no la destrucción de glóbulos rojos dentro de las células fagocíticas. ¿No? Las enfermedades que cursan con destrucción excesiva y precoz de los eritrocitos se conocen en general como anemias hemolíticas. Lisis destrucción, hemo, sangre, donde se destruye el hematíe, el corpúsculo rojo de la sangre. Se caracteriza por el acortamiento de la vida media de los eritrocitos maduros en la sangre periférica. Y las anemias hemolíticas pueden ser causadas por diferentes defectos. Estos defectos pueden localizarse dentro de la misma célula eritrocítica, dentro del eritrocito, y ahí son las anemias hemolíticas intracorpusculares, porque su causa radica dentro del cuerpo del eritrocito, y hay otras que están fuera del eritrocito, las causas, y son las llamadas anemias hemolíticas extracorpusculares. Generalmente estas tienen tendencia a ser más bien adquiridas y las intracorpusculares a ser congénitas. Los efectos intracorpusculares pueden deberse a alteraciones de la membrana,
alteraciones de los sistemas enzimáticos del eritrocito o alteraciones de la hemoglobina, salvo algunos que son alteraciones de la membrana, todos los demás son congénitos. La membrana, la mayor parte son también de congénitos. Bien. La hemólisis extracorpuscular son adquiridas por lo general, son adquiridas y pueden ser alteraciones de la membrana causadas por drogas, por anticuerpos, por infecciones o por diferentes tóxicos. O pueden estar causadas también, puede ser que el eritrocito esté perfectamente bien, la membrana esté bien, no hay problema ninguno, pero ¿dónde está el problema? En el endotelio vascular de los pequeños vasos sanguíneos, son las llamadas anemias hemolíticas microangiopáticas y algunas de ellas también en los grandes vasos sanguíneos, cuando tienen irregularidades, son las anemias hemolíticas macroangiopáticas. Las anemias hemolíticas tienen una serie de rasgos comunes y algunas variantes particulares según la causa de ellas. El diagnóstico de hemólisis no es difícil, pero diagnosticar la causa, bueno, a veces eso es un poquito más complejo. Comenzaremos con las manifestaciones clínicas comunes y los datos de laboratorio también comunes a todas las anemias hemolíticas. Y posteriormente hablaremos de los rasgos distintivos de algunas de ellas, sobre todo de los grupos, de diferentes grupos de anemias hemolíticas y cómo diagnosticar las anemias hemolíticas más importantes. Las manifestaciones clínicas comunes son las relacionadas con la hemólisis y varían de acuerdo con la intensidad y la cronicidad de la hemólisis. Los síntomas de anemia, los síntomas comunes a todas las anemias, que hablamos de ellas en la parte general, dependen de la cantidad de hemoglobina que tenga la persona circulando y la adaptación del paciente a los procesos crónicos que está sufriendo. Es importante considerar que este tipo de anemia cursa por crisis, más o menos intensas, que alternan con periodos de normalidad o casi normalidad. No es una anemia, generalmente no es una anemia que está haciendo hemólisis constantemente, sino que tiene una crisis, mejora, se mantiene y después vuelve a hacer otra crisis. Es lo más frecuente. Desde el paciente sintomático que tolera bien la anemia hasta un paciente multisintomático que presenta manifestaciones de insuficiencia cardíaca, hasta manifestaciones de insuficiencia cardíaca, podemos encontrar diferentes síntomas como astenia, cansancio, ¿no? Debilidad, falta de aire a los esfuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos ellos dependen de la intensidad de la anemia, o sea, de los valores de hemoglobina en sangre. La piel y las mucosas están pálidas. Las mucosas, y este es un rasgo distintivo de las hemolíticas, muestran un tinte amarillento, un amarillo clarito, como el pollito recién nacido, y se llama íctero flavínico, de flavos en latín, amarillo. Es muy característico de las anemias hemolíticas. La presencia de esplenomegalia es variable. Es muy frecuente en la mayoría de las anemias hemolíticas, pero hay algunas que no tienen un aumento de tamaño del vaso y en algunas el aumento de tamaño del vaso es variable en la misma anemia. Hay pacientes con un vaso un poquito más grande, pacientes con un vaso más chiquito y así. En relación con las alteraciones hematológicas, estas dependen de varios factores, pero en general presentan diferentes grados de anemia con constantes corpusculares normales. Las anemias hemolíticas se caracterizan, excepto la talasemia, que es pequeña, se caracterizan porque el eritrocito tiene un tamaño tamaño normal. La forma varía, ya veremos esto, ¿no? En algunas de ellas. Son anemias normocíticas y anemias normocrómicas, porque el problema está en la destrucción del glóbulo rojo. Ahora, está elevado el conteo de reticulocitos. Y si la hemólisis es muy intensa, pueden verse formas inmaduras de células sanguíneas de eritrocitos en la lámina periférica, incluyendo reticulocitos que están aumentados, pero además de eso, de reticulocitos, formas más inmaduras. En la lámina pueden observarse formas anormales en los eritrocitos y esto ayuda al diagnóstico porque algunas de las anemias tienen características, formas muy características en los eritrocitos y entonces ya es más fácil hacer el diagnóstico. El hierro sérico está elevado en todas las hemolíticas, con saturación de la transferrina mayor de lo normal. Hay mucho hierro sérico circulando y entonces la transferrina se satura. Esto es por la recuperación de hierro. Los depósitos de hierro también están aumentados, que es la ferritina. La bilirrubina está elevada a expensas de la bilirrubina no conjugada, que es la indirecta, y se eleva la LDH porque la LDH tiene relación con destrucción de células en general y tiene relación con algunas otras cosas que pasan en la anemia hemolítica. El diagnóstico clínicamente es de una anemia que evoluciona muchas veces por crisis íctero ligero y un íctero que es amarillo clarito, amarillo muy claro. Esplenomegalia frecuente, no en todas, pero en la mayor parte de las anemias hemolíticas, defectos congénitos en algunos casos, y el diagnóstico por laboratorio es el diagnóstico de una anemia normocítica, normocrónica, hierro sérico y saturación de transferrina elevados, aumento de la ferritina, aumento de la bilirrubina no conjugada, que es la bilirrubina indirecta, aumento de los reticulocitos, lámina periférica con eritrocitos anormales y en casos severos algunas formas inmaduras
porque se liberaron todos los reticulocitos y no quedó más alternativa que mandar alguna otra forma inmadura. Estos son los elementos básicos para el diagnóstico de anemia hemolítica en general, no de cada anemia en particular, sino de las anemias hemolíticas en general. El eritrocito no se divide, no tiene mitocondria, no puede realizar el ciclo de Krebs ni tiene sistema de transporte de electrones para la fosforilación oxidativa. Por tanto, tenemos una gran paradoja. El gran transportador de oxígeno no puede utilizar oxígeno para producir energía. ¿Por qué? Porque no tiene sistemas de producción de energía aerobios. Todos los sistemas de producción de energía que tiene son anaerobios. Los sistemas enzimáticos, los transportadores y señalizadores que posee no pueden ser renovados. Cuando se terminaron, se terminaron. Eso hace que el eritrocito pueda envejecer más rápidamente cuando alguna lesión pues, va a afectar estos sistemas. La membrana es por necesidad compleja para realizar sus funciones. Vamos a hablar de la fisiopatología de cada grupo de anemias hemolíticas y las características particulares de ellos. Nos detendremos un poco en las más frecuentes y al final veremos cómo hacer un diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos de anemia hemolítica. No es posible hablar de todas las anemias hemolíticas ni de todo lo que se pudiera hablar en cada una de ellas. Comencemos por la clasificación. Ya dijimos que se clasifican en las que presentan un defecto del eritrocito intracorpuscular y en las que los eritrocitos son normales, pero factores externos causan la hemólisis extracorpusculares. En las intracorpusculares el defecto puede estar localizado en la membrana del eritrocito y pueden ser congénitos o adquiridos, o localizarse en la hemoglobina, son las más frecuentes, y es congénito, o en los sistemas enzimáticos que permiten el funcionamiento del eritrocito, y estas también son congénitas. La única que puede ser adquirida son algunas de ellas que tienen relación con la membrana. Las extracorpusculares a su vez pueden ser causadas por mecanismos inmunológicos, la más frecuente, por factores mecánicos de diferente naturaleza, lesiones vasculares pequeñas, lesiones en los vasos sanguíneos pequeños, lesiones en los vasos sanguíneos grandes, o puede ser también causadas por infecciones, por mecanismos tóxicos que se clasifican en tres grupos, tóxicos externos, tóxicos internos y las relacionadas con medicamentos. Todas estas son las causas principales de las anemias extracorpusculares hemolíticas. Comenzamos en el próximo programa, como la lógica indica, por el primer grupo, las anemias intracorpusculares por defectos de la membrana del eritrocito. Y ya hoy terminamos, ya terminamos por hoy. Continuaremos el tema en el próximo programa. Hasta entonces.